En Quintana Roo, México, se encuentra un lugar irreal que no es ni Tulum, ni Cancún, ni Playa del Carmen, ni Holbox, ni nada de eso. Este lugar es la joya de México. Bienvenidos a Bacalarcito. Sean todos muy bienvenidos a ni más ni menos que al pueblo mágico de Bacalar. Bacalar es un pueblo mágico de Quintana Roo, que a diferencia de sus hermanos Cancún o Tulum, no es tan turístico. Y es que la magia de Bacalar no radica realmente en sus calles, sino en su muelle, pues la impresionante laguna de los 7 colores que colinda con el pueblo ha sido suficiente para hacer tan popular a este lugar, combinando naturaleza, vestigios mayas, tranquilidad, influencia colonial y claro, la que se dice la laguna más bella de todo México. Y desde el avión se podía ya empezar a ver la majestuosidad que en este destino no se esperaba. Y miren, ahorita andamos caminando en lo que son las calles de Bacalar, pero de alrededor del centro, o sea, del zócalo de Bacalar. Pero vean, más o menos así son las calles. Digo, no se va a poder ver mucho. No me imaginaba así Bacalar, la verdad. Había como mucho turista viene a Bacalar y tal. Dije, nada, pues está súper agringado. Y a ver, no me malentienda, no quiere decir que esté feo. No, al contrario, de hecho creo que es bastante tranquilo. Pero yo pensé que de tanta gente que habla de este lugar era como una especie de Tulum, ¿sabes? De que ya estaba como Tulum, pues. Pero wow, está muy interesante caminar por estas calles. Así es este lugar que está lleno de fuertes. Bueno, es un fuerte, pero este lugar que es un fuerte es el centro, literalmente. O sea, es como si estuviéramos hablando de un pequeño pueblo que tiene su pequeño fuertecito, porque, o sea, si lo ven, es un fuerte chiquito. De hecho, ¿saben qué es lo curioso de este fuerte en particular? Que así como lo ven, no sirvió para nada. Literalmente lo construyeron 100 años después de la invasión de los piratas. Obviamente se estimaba parar a más piratas, pero los piratas ya no vinieron después de que lo construyeron. Entonces esos cañones que se ven por acá, esos que están en la esquina, pues se hicieron para defenderlos de los piratas, pero nunca vinieron, valió ñonga. Jamás se disparó ese cañón, ni ninguno que está en todo el fuerte hacia ningún pirata. Pero sirvió como un puerto aduanal para ahí cobrar el dinerito. Para eso sí sirvió este lugar. Justamente es el fuerte. Y esto de mi izquierda, todo esto, una explanada enorme, es el centro histórico, es su zocalito, es donde la gente viene a comerse una paleta. Es impresionante, nunca había visto algo así en mi vida, Tal vez, y muy posiblemente, el centro histórico mejor empleado, mejor diseñado que he visto en toda la República Mexicana. Y dirán, ¿por qué? Primero, porque no hay una iglesia, ¿no? Que eso ya quita lo típico y el estereotipo de los zócalos o de las plazas centrales de los centros históricos alrededor de México. Entonces, primero, no hay una iglesia, sino que hay un fuerte, ¿no? Que lo cual es más espectacular aún. Segundo, no hay como tal una plaza con una asta a la bandera, ¿no? La típica asta a la bandera que muchos lo tienen, ¿no? Como Mérida, como Ciudad de México. Y hay juegos para niños, hay pasto artificial para que los niños puedan jugar ahí, y los perros. También hay un palo que sirve para hacer la ceremonia de los voladores de Papantla. Y sobre todo lo más loco y lo más locochón y lo más cañón de todo esto es que la forma es muy verde. O sea, el centro, la plaza de aquí es muy verde, vean, o sea, está lleno, bueno, ahorita no porque está seco el pasto, ¿no? Pero la intención es que todo esto que está alrededor de mí, que son como pequeñas islas de pasto, pues estén florecidas, ¿no? Entonces hay muchísimo árbol, hay muchísimo pasto. No, qué belleza, porque aquí puedes pasear en plena 11 de la mañana y vean cuánto árbol te va a cubrir. Qué bonito e interesante zócalo, ¿eh? Qué locura.
Vean, esto de aquí enfrente es el Palacio Municipal de Bacalar. ¿Alguna vez habían visto un palacio municipal tan sencillo, tan normal, como un edificio común y corriente? Es así. Si no tuviera esas letras de ahí, yo no pensaría que ese es el Palacio Municipal. Fíjense que algo que encuentro rarísimo de Bacalar es que los lugares de comida, las taquerías y todos esos lugares o cierran temprano, en plan a la 1 p.m. o abren tarde, a las 6 p.m. Eso quiere decir que en el lapso justamente de la comida, entre las 2 y las 5 p.m., todo está cerrado. Hay un montón de taquerías muy buenas, como los taquerías del Socio y Abolengo, pero no hay taquerías justamente a la hora de la comida abiertas. Es impresionante, es algo que sí me está volando mucho la cabeza. Estoy buscando Google Maps y todas están cerradas y abren a las 5. ¿Por qué? No entiendo. Y en la calle 22 se junta la única vida nocturna que vi en el centro y que son solamente 2 lugares que se ven que están bastante caros. Pero eso sí, muy cool todo. Yo ya más adelante les enseñaré la vida nocturna que yo encontré. Ahora que he estado caminando por acá, retiro lo dicho, que había dicho que esto no era como Tulum, porque visualmente no es como Tulum, pero los precios sí son muy de Tulum. Hay muchos lugares en plan así como de tipo hamburguesas veganas, y la hamburguesita vegana te viene costando de 260 pesos. Es muy curioso el centro de Bacalar. Como pueden ver, hay momentos en los que voy totalmente solo. No, hay terrenos por ahí baldíos donde podría salir un alien del poste, pero es caro. Pero caminando un poco me encontré con este oasis, un carrito de comida de un negocio familiar con unos excelentes precios inigualables. Y la verdad es que la comida estaba bastante buena. Yo soy de esos viajeros que les gusta ahorrar y sobre todo apoyar a los locales siempre que se pueda. Así que aquí cené varias veces y acá les estaré dejando la dirección por si gustan ir. Pero ahora sí, pasemos a lo importante. Estamos aquí en Bacalar por la razón por la cual todos vienen aquí a Bacalar y vienen desde Playa del Carmen, desde Cancún, desde Mérida, vienen desde muchas partes para acá. Y venimos exactamente por la Laguna de los 7 Colores. Y hay 2 maneras de visitar esta laguna, yo les voy a enseñar ambas. Y la primera es una de las maneras más sencillas y sin gastar tanto dinero y de las tal vez más fotogénicas. Y esa es yendo a los balnearios. Así es, esto que se hace llamar balneario, en realidad no es un balneario, sino que en realidad es un lugar, un muelle enorme, y son lugares que dan hacia la laguna, ¿no? Hay balnearios, se llaman acá, que son privados, otros que son públicos, otros que pagas poquito, otros que son de restaurantes. Hay de toda la variedad de sabores y colores en los balnearios de Bacalar. Este en particular, que es el Ecoparque, me encantó las fotos, es la primera vez que vengo, me encantaban las fotos, porque es súper instagramiable, y me costó solamente 20 varos, 20 pesotes. No manches, es que vean esto. ¿Qué es este lugar? No, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué es tan famoso Bacalar. Ahora entiendo por qué se dice la Laguna de los 7 Colores. Porque parece que estoy en la maldita Polinesia francesa, en el mismísimo Bora Bora. Pero no, esto es Bacalar. ¿Saben qué es lo mejor? Estoy totalmente solito. Y esto es una forma de ver la laguna. Y es que vean, y ahorita está el sol dándonos la vista, pero vean, enfrente de mí está la laguna. La laguna de Bacalar se le conoce como la Laguna de los 7 Colores, que en realidad son como 4 y no son colores tampoco, sino más bien diferentes tonalidades de azules que son muy hermosos y dependen de las diferentes profundidades. Más adelante lo veremos mejor en un velero, pero aquí podemos notar el color tan turquesa que tiene porque es poco profundo en esta parte de la laguna. Pues vamos a meternos a el agüita, vamos a ver qué tal nos va. Nos vamos a llevar evidentemente el protector de la cámara. Aunque claro, estando completamente solos tiene sus desventajas, pues el miedo de toparnos con un cocodrilo, porque sí, aquí hay cocodrilos y hay letreros, aumenta mientras estemos dentro del agua.
Aunque por lo que escuché es bastante raro ver uno, o eso espero. Ya ahorita bajó el sol, por eso ya se ve como un poquito, pues agua normal, ya no se ve turquesa. De verdad, son de estas cosas que no me gustan de YouTube y de los videos, es que no puedes ver la magnitud de este lugar con la cámara, ¿sabes? Hay cosas que necesitas vivirlas con los propios ojos para entender y dimensionar su belleza, ¿no? Y esta es una de esas. Esta es una de esas. De hecho, allá al fondo se logra ver, ustedes no lo ven, pero ahí se ve, literalmente estoy viendo 4 diferentes tipos de azul. Está bien tranquilo, o sea, el agua literalmente no me llega ni a la cintura. No hay gente, entonces realmente sí te sientes en un lugar bien locochón. O sea, porque hay otros lugares que están más profundos, puedes nadar mejor, pero y borrados de gente. Pero wow, qué belleza, vean esto. Te lo juro, es que ya, o sea, voy a dejar de grabar porque no me lo puedo creer, quiero disfrutar esto. Y aparte hay cotorritos, aparte al lado, aquí en el manglar, en ese manglar de allá al fondo, hay un montón de pájaros de colores y no manchen. Estoy enamorado, enamoradísimo de este lugar. Pero bueno, ahora era el momento de salirnos e irnos a nadar a un lugar mucho más profundo, pero es que yo no podía, porque de verdad las vistas y cada lugar que tú podías dirigir tu mirada era como sentirse en el mismísimo paraíso. Al final ya decidimos ir a la parte que es un poco más profunda en ese lugar, a nadar por primera vez en la laguna de Bacalar. Y justamente están esas personas, justamente ahí. Era impresionante cómo más personas llegaban minuto a minuto, pero aún así eran muy poquitas y podíamos disfrutar. Así que dejamos las cosas en el muelle y nos dispusimos a meternos sin importarnos nada. Qué belleza es nadar en esto. Nunca antes había nadado en aguas dulces, jamás, nunca. Y creo que es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. O sea, nadar en una laguna de este color, o sea, es como, o sea, vean esto. Si yo les enseño esto, podrían decir que estamos en la Polinesia francesa, ¿no? O en Bora Bora, no sé. Pero la ventaja es que acá no es salado, es dulce. Entonces puedes literalmente estar acá. Y si se te mete agua a los ojos o algo por el estilo, pues no te va a arder porque no es salada. Impresionante esto, impresionante. Wow. Les voy a ser muy sincero, me fue muy difícil salir e irme de la laguna esta primera vez. Y es que se escuchará muy trillado, pero estar aquí, admirando este lugar, esta laguna, con estos colores y esta calma, te hace ser bastante reflexivo. Y a mí me hizo ser muy agradecido por tener la oportunidad de estar vivo. Ya terminamos esta aventura de momento sobre la laguna vista desde un balneario. Y no inventen, o sea, todavía nos falta la segunda manera de cómo hacerlo, pero de esta manera es impresionante. O sea, yo creo que todos necesitan venir en algún momento a pensar las cosas a la laguna de Bacalar. Como que empieza a ser muy reflexivo. Yo me aventé no sé cuántas reflexiones ahí en esa laguna. En fin, qué bonito, qué bonito. Antes de ir al paseo en velero en las lagunas de Bacalar, llegamos a una joya escondida. Chicos, bienvenidos a un lugar bien locochón que jamás pensé que podría existir. Y estoy hablando ni más ni menos que de los rápidos de Bacalar. We say we love, we say we love. No manchen, este lugar está loco, loquísimo, locochón. De verdad, es una locura.
We say we love, we say we love. Básicamente, y en pocas palabras, este lugar en el que estoy es un canal en el que convergen dos lagunas. Sí, dos lagunas. La laguna de Bacalar y la laguna de... este nombre que están viendo acá. Me tengo que aprender muchos nombres para los videos, perdónenme usted. Bueno, el punto es que son dos lagunas en las que convergen en un canal. Y este canal es precisamente este que está aquí atrás de mí, con esa agua tan única y tan de su color. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar de una manera un tanto intrépida, y es que vamos a iniciar yendo corriente en contra hacia la laguna, hacia la otra laguna que no es la de Bacalar, en donde empieza toda esta magia. Pero el pequeño detalle, y en donde radica lo difícil, es que vamos a estar nadando y caminando contracorriente con abajo lleno de piedras. No, va a estar loquísimo, así que vamos a ello. A la madre, vean esto. No te pases de roscón. Solo que andamos caminando en madera caliente, hirviendo. Entonces si pueden traer sus zapatos. No, ya siento como si hubiera cometido un pecado. El reto comenzaba aquí, pues había una caída de agua como si esto fuera una pequeña cascada que nos impulsaba a todos hacia atrás. No, de verdad que no lo parece, pero fue una cosa bárbara, complicadísima. Yo como podía grababa y también me mantenía en pie, y a la vez me deleitaba con el asombroso y alucinante paisaje en el que estaba y tenía alrededor. Si me escuche, pero básicamente así como se ve esto, de leve, así de facilito, no manches la fuerza que tiene como para empujarme hacia atrás. Pero no recomiendo ir en sentido contrario a los rápidos. Está fuerte en la corriente. Sobre todo traer zapatos de agua, porque el fondo está lleno de piedras y piedras. Pero aún así seguimos avanzando hasta que por fin llegamos a Xul-Há, nuestro objetivo final de esta ardua hazaña. Y ahí, junto con nuestro parcero colombiano Miguel, decidimos nadar laguna adentro para ver cómo era. Y aunque desde nuestra perspectiva no era la gran cosa, estábamos nadando en un lugar espectacular. Nadado en Xul-Há, ahora sí, por fin nos íbamos a dejar arrastrar por la corriente durante 1 kilómetro. Y tan solo saber que esto es una obra de la naturaleza hace que sea aún más emocionante. Y lo maravilloso de esto es que puedes decidir si ir rápido o simplemente relajarte y dejarte llevar mientras sientes el sol, la brisa, el sonido del agua y los pájaros trinar alrededor tuyo. Sin duda, una maravilla de experiencia inigualable. Entonces, como les digo, nunca pensé yo encontrar un lugar así. Es súper recomendable. Realmente, este lugar, digamos que se lo adueñó, se lo apañó un restaurante que se llama Asilo Rápido. Entonces, pues tienes que pagar una entrada de 200 pesos para entrar acá. Y puedes usar uso de las palapas totalmente gratis. Pues ya si quieres ordenar algo, pues ya. Aunque dicen, y la neta yo no lo consumí, pero los que sí lo consumieron aquí, con los que viene del hostal, sí dicen que está bastante chafilla la comida. O sea que no lo recomiendan. Se ve cara, pero el lugar sí lo vale. También otra opción acá es rentar, como están viendo ahí al fondo, unos kayaks. Esos te cuestan 100 pesos el de uno y 200 el de dos. Todo esto es por hora. Pero me gusta más la sensación de nadar por la naturaleza. Es bellísimo, es bellísimo. Estoy muy encantado con el lugar. No tanto con el restaurante, pero en general todo está muy bien. Tienen lockers, tienen baños, tienen todo. Es como para aquí pasar un muy buen rato. O sea, aquí pasar unas buenas horas.
miren, este lugar que está bien bonito, este lugar sí no te cobran. O sea, en las mesas que les enseñé ahí atrás sí te cobran, pero acá puedes estar sin consumir un solo peso. Y no manches, está delicioso. Y este lugar es como una mini alberquita. Todo este lugar donde están todos mis amigos de acá, este lugar creo que es el mejor. Wow, qué cool está esto, ¿no? Literalmente estar en la jungla, en la naturaleza, en los manglares y poder nadar y poder hacer un montón de actividades y relajarte. Las hamacas siempre están ocupadas, esas hamacas son las más cotizadas. Ahora, eso sí, es muy importante, aquí hay unas cosas que se llaman los estromatolitos y parecen piedras. Literalmente son como unas piedras, pero no son piedras, es como si fueran un coral, tienen vida, están vivos, pero son como si fueran rocas, pero no lo son. Entonces tengan mucho cuidado de pisarlas. Son muy fáciles de ver, son las únicas rocas gigantes, enormes. Esas son las que hacen que el agua sea clarita. Si esas cosas no existieran, el agua no estaría como está, tan bonita, y el ecosistema no estaría tan bonito como lo está. Entonces esas piedras hacen el parote cañón. El punto, no se paren en esas piedras. Y muy importante también, yo sé que es muy feo, voy a terminar yo también quemado por esto, pero no puedes usar bloqueador. O sea, bloqueador, ese sí, no se puede usar porque dañas el ecosistema y dañas a los estromatolitos y a los peces. Entonces, bloqueador no se puede usar. Y si vas a usar, que sea biodegradable. Pero mejor no usen. No, o pónganse playera contra el sol. Pero bueno, terminando de estar aquí, me di cuenta que Bacalar no solo tiene la laguna y los rápidos, sino también una muy buena vida nocturna. En general, en el pueblo de Bacalar no hay mucha fiesta, pero esta que encontramos en este lugar fue una cosa sorprendente. Si tienes la fortuna de encontrar este lugar con fiesta, a lo mejor y te pasa como a mí, de tener una de las mejores fiestas que he tenido, con un excelente ambiente y una muy buena producción, y además con precios bastante aceptables. Punto para Bacalar. El día del velero llegó, aunque muy desvelados, zarpamos bastante emocionados a navegar la laguna de Bacalar. Pasando primeramente por sus 3 cenotes. Sí, Bacalar igualmente tiene cenotes, pero en su interior, es decir que están bajo el agua. Puedes nadar, snorkelear e incluso bucear, porque son extremadamente profundos. Y se notan sus profundidades únicamente desde las alturas gracias a su color. Llegamos al cenote más profundo de Bacalar con 100 metros, el cenote negro. Nombre por su color característico debido a su gran profundidad. Aquí no está permitido nadar porque han ocurrido accidentes. Y es que si alguien se llega a ahogar puede caer hasta 100 metros abajo. Alzamos velas y ahora sí comenzamos a ir más rápido en esta aventura. Era mi primera vez en un velero y además de que me sorprendió lo mucho que se puede inclinar un velero hacia el agua, me pareció algo fascinante, pues al usar solamente el aire a su favor, no se escucha ningún motor y con el sonido tan tranquilo de la laguna y del velero, crean un ambiente propicio para disfrutar como nunca he disfrutado una navegación en mi vida, y más con estos colores tan irreales. Colores irreales hablamos, llegamos al canal del pirata. Y aquí de verdad parece que estamos en el paraíso. El color de esta agua es simplemente algo tan surreal que ni mis propios ojos podían creer. Tenía que autoconvencerme de que esto era real.
Vean nada más la claridad del agua en el canal de los piratas. Allá al fondo, justamente por ahí, es la entrada al canal. Y de ese lado está el fuerte. Es más, le vamos a hacer zoom. Ahí, aunque se ve todo pixeleado, ese de allá es el fuerte. Y literalmente el canal de los piratas está enfrente del fuerte. Este canal de los piratas era la razón por la cual pues venían los piratas, o se llama así, porque conecta con el mar. Pero sí, imagínense, por aquí en estas aguas venían los piratas remando en sus barquitos chiquitos, porque no podían pasar con unos barcos grandes, porque como pueden ver la profundidad era bastante baja, y es bastante baja. Yo no lo creía, pero puedes ir caminando. Y esto es una alberca totalmente natural. Espero que me esté escuchando bien. Pero esto es una alberca natural. Vean, o sea, ¿qué es esto? Vean la profundidad, vean. Uf, qué bonito lugar, qué bonito lugar. Estoy enamorado de Bacalar. Nunca pensé decirlo. Pensé que estaba muy sobrevalorado, pero no está sobrevalorado. Es impresionante. Miren, y eso que está enfrente de mí no se ve muy bien, les digo porque está nublado, pero le vamos a hacer zoom. Eso que están viendo ahí, como pueden ver, tiene forma de un barco. Y es que este lugar que está en la entrada del canal de los piratas, este lugar iba a ser un restaurante, pero gracias a Dios no se logró construir. Imagínense la contaminación de tener un restaurante ahí. Entonces pues ahora solamente son los restos. Iba a tener forma de barco. Y como pueden ver aquí enfrente de mí, puedes igual venir en tu kayak y no está nada lejos de la orilla, o sea, no está nada lejos de donde estábamos hace rato. Entonces también es una buena opción, pero también puedes, si no, venir en un tour y venir caminando como lo estamos haciendo nosotros. Miren, como pueden ver, aquí son los manglares y pues no está permitido pasarlo porque pues además de que estos sirven como limpiador de la laguna, pues también por ahí en una de esas te encuentras un cocodrilito caminando y nadando por ahí, bien Agustín. Entonces pues sí, mejor no lo traspasen. Pero esto aquí sigue siendo es muy grande. Bueno, es muy grande si lo vas caminando. Si vas en kayak no, porque son como 400 o 500 metros de distancia. Qué lugar más espectacular. No. De verdad, es que, no sé, o sea, creo que depende de cada persona, pero lo que les estoy mostrando acá es básicamente lo que es un destino que visualmente es muy atractivo. Visualmente los colores que maneja la laguna de los 7 colores, que realmente no son 7 colores, son 7 tonalidades, es más bien la laguna de las 7 tonalidades. Visualmente es muy atractivo, pero además de visualmente que sea muy atractivo, también para mí, que a mí no me gusta mucho el agua salada y estar sufriendo por eso, y de repente muchos animales. Acá no hay animales más que peces, o sea, no hay mantarrayas, no hay tiburones. Y digo, el único peligro por ahí un poquito son los lagartos, pero son lagartos chiquitos, tampoco son el gran cocodrilo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? He disfrutado mucho de Bacalar, el silencio. El maldito silencio. Estoy en un lugar turístico, en medio del canal de los piratas, y no se escucha absolutamente nada más que la naturaleza. Ni siquiera la laguna hace ruido. No sé cómo describirlo, pero es un destino fascinante. Y sí recomiendo 100% venir hasta acá, ya sea en kayak, que ahorita vieron que hay muchas personas haciendo kayak, o en paddleboard. También hay personas que hacen paddleboard, que es subirte en una tabla y pues andar ahí remando. Entonces, esto es el canal de los piratas de la laguna de Bacalar. ¡Wow! ¡Qué lugar más benditamente hermoso es este! Abandonamos el surreal canal del pirata y sus hermosas aguas y paz para aventurarnos a la isla de los pájaros, un lugar ideal para los fanáticos de las aves, naturaleza y fotografía. En esta isla se encuentran especies como loros, búhos, gavilanes, calandrias, entre muchas otras que conoceremos de lejos. Esto que otra vez no nos está dejando ver las nubes porque nos tapan su inmensidad es la isla de los pájaros. Y si pueden escuchar, literalmente escucha
infestado de pájaros y está infestado de pájaros. Además de escucharse tan bello, esta isla es un lugar natural de conservación y reproducción de especies de aves, así que no se puede ingresar ahí dentro. Y pues está muy chido también aquí, el agua es súper clarita y todo eso, es divina el agua aquí también. No, me pueden llevar a cualquier lado, yo voy así, sé que está muy bonito, la neta. Qué bonito mi México, qué bonito mi país por estas cosas. Yo sigo diciendo que, aunque yo no soy de acá, yo sigo diciendo que la península de Yucatán no tiene comparación. O sea, no hay algo más bonito en México, siento yo. Sé que esto no es una playa, sé que esto pues, literalmente no lo es, pero aún así me da igual. Considero que esta es la playa más bonita en la que he estado en México porque no está salada. Entonces por eso me gusta, porque no tiene como que ese sabor a sal que de repente te puedes tragar o que se te meta a los ojos. Entonces, y tiene los colores de un mar turquesa, de un mar caribeño. Entonces creo que por eso sí la clasifico como mi playa favorita, aunque es una laguna. Y aquí, con estas tomas, acaba nuestra aventura navegando por el lugar más hermoso por el cual he navegado y uno que sin duda se lleva varios suspiros míos. Gracias, Laguna de Bacalar. Bueno, pues ya salimos de este tour, navegación por la laguna, muy padre, muy cool, muy bonito, ya lo dije ahí todo, es mi playa favorita, pero les voy a dar un tip, un super tip, y es muy importante, sobre todo los que quieren hacer kayak. Este lugar, que se llama Casa China o Costera 67, cualquiera de las dos, fueron con ellos con los que hice el tour. Ahora, ¿por qué casi nunca les menciono de los tours? ¿Por qué les menciono esto? Porque es un gran tip, porque además del tour, una vez que pagas tu tour, que a mí me costó 500 pesos, ya te incluye una hora de puro kayak, si tú lo quieres. Y se los digo porque los kayak aquí están como en unos 200 pesos la hora. Entonces acá, pagando los 500, ya tienes kayak y el tour para ir a la laguna. Entonces casi nunca comparto esto, pero creo que aquí vale la pena, sobre todo si quieres hacer kayak. Y pues bueno, chicuelotes, aquí vamos a terminar esta aventurita, aquí con las letras de El Buen Bacalar. Y me quedo con muchas enseñanzas de este lugar en particular. La primera es que está súper infravalorado. Siento que en los últimos años se ha incrementado mucho su popularidad, pero realmente, o sea, cuando alguien te dice, nah, es una lagunita, ¿no? La laguna de los 7 colores, tú te imaginas algo realmente, pues más chiquito, algo más sencillito. Al menos yo es lo que yo me imaginaba. Y la realidad es que es una belleza natural impresionante que tenemos aquí en nuestro país. Y en general es un lugar estupendo, un lugar impresionante y de verdad se ha convertido en uno de mis top de México. Aún se respira la naturaleza, aún se respira esta belleza de pueblo mágico que es Bacalar. O sea, vean, estoy rodeado de árboles y eso que estoy en el centro histórico es algo fascinante. Así que bueno, sin más, con este fondo, bueno, allá por allá no se ve mucho, pero ahí al fondo está la laguna. Así que con este fondo, chicos, el del Parque Central de Bacalar, me despido y les agradezco muchísimo que hayan visto este video, que le hayan dado clic y que hayan llegado hasta esta parte. Espero que si hayas llegado hasta esta parte te haya ayudado en algo, que te haya gustado. No olvides en suscribirte si te gustó mucho, si te gusté yo. Si te gustó mi contenido, lo que sea, no olvides suscribirte y recuerda poner la campanita activada con todas las notificaciones, si no de nada sirve, bro. En fin, les mando un fuerte saludito, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo videíto de cosas impresionantes que hay en nuestro país y en otras partes del mundo, porque aquí somos internacionales, papá. En fin, estoy muy feliz de haber hecho este viaje, de haber conocido Bacalar y sin duda es la primera de muchas que se vienen. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.